Bienvenidos a la clase número 9 de este curso del libro de Apocalipsis a través del Instituto Bíblico Internacional Escudriñando las Escrituras. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del capítulo número 13. Espero que nos pueda acompañar hasta el final para observar todos los detalles que este capítulo nos tiene, lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra de Dios. En el capítulo número 12 hicimos mención que habían 7 personajes. Los primeros 5 los vimos ahí en el capítulo 12. En el capítulo 13 vamos a estudiar los últimos 2 personajes importantes que aparecen en el desarrollo de la escatología aquí en Apocalipsis. Encontramos en primer lugar a la bestia que sube del mar, capítulo 13, verso 1 al versículo 10. Y luego en el versículo número 11 al versículo 17 de este mismo capítulo 13 encontramos la bestia que sube de la tierra. Indudablemente tenemos mucha simbología por delante y por eso vamos a dedicarle un tiempo para poder estudiar y entender un poco más lo que la palabra de Dios quiere decirnos a través de este pasaje. Vamos a iniciar desglosando este pasaje de la siguiente manera. Desde el versículo 1 al versículo 10 veamos lo siguiente: su origen, luego su autoridad, la herida que recibe la bestia, capítulo 13, verso 3, el ministerio de la bestia en la tierra, versículos 4 y 8, la exhortación del Señor a los santos de la gran tribulación, versículos 9 y 10. En primer lugar, en el versículo número 1 nos enseña la palabra de Dios de dónde proviene el origen de esta bestia terrible que encontramos aquí en este pasaje. Dice que esta bestia surge de la mar. En el capítulo número 57 del libro del profeta Isaías, igual de la misma manera, en el capítulo 17, en el versículo 15 de este mismo libro de Apocalipsis, encontramos que la simbología del mar es una representación de las naciones gentiles. Por supuesto que la autoridad que está detrás de esta bestia es Satanás. Dice la palabra de Dios, va a enseñar y vamos a ver más adelante que Satanás le entregó su trono y su grande autoridad. La bestia va a tener autoridad política, geográfica y de la misma manera autoridad religiosa. Sin duda alguna, el versículo 2 de este capítulo 13 nos da detalles muy interesantes acerca de esta bestia. De hecho, dice que la bestia que vio Juan era semejante a un leopardo. Y luego dice que tenía sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto nos habla, si usted ha estudiado la palabra de Dios o ha hecho el curso que nosotros hemos estado realizando aquí en este espacio del libro del profeta Daniel, va a notar lo siguiente. El profeta Daniel recibe una revelación similar a lo que Juan está viendo aquí en esta ocasión. Y la interpretación que le dio el ser angelical al profeta Daniel fue la siguiente. En el capítulo número 7, en el versículo 24 del profeta Daniel, nos dice que los 4 reyes que se iban a levantar en la tierra iban a tener estas características. En primer lugar, el imperio de Babilonia iba a tener características iba a estar representado por la figura de un león. Luego tendríamos el imperio de Media y Persia, simbolizado a través de la figura de un oso. Y por último, en el Antiguo Testamento tenemos la figura del leopardo, simbolizando o representando al imperio griego. Es de notar que esta bestia que estamos viendo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ella reúne las características de los imperios del pasado. De hecho, hay una cuarta bestia que la palabra de Dios narraba en el profeta Daniel que se iba a levantar, y esa bestia es identificada en la historia como el imperio romano. Pero luego, estudiando a detalle lo que dice el profeta Daniel, nos indica que después de esa cuarta bestia, a través de ella se iba a levantar 10 gobiernos, 10 reyes, simbolizados a través de cuernos. Y dice la palabra de Dios que dentro de esos cuernos se iba a levantar
un cuerno pequeño que iba a dirigir a los demás. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que iba a derribar a 3 de los 10 que estaban allí gobernando, cosa que va a ocurrir, apreciados amigos y hermanos que escuchan esta enseñanza, en la gran tribulación. Entonces pudiéramos decirlo de la siguiente manera: la bestia que surge de la mar indudablemente es el último imperio que se ha de levantar sobre la tierra, con características de los imperios del pasado, con la ferocidad de un león, con la rapidez del imperio griego, porque este gobierno pues va a tener un breve tiempo solamente, y también con las características poderosas de armas que tenía el imperio de Media y de Persia. Hay algo muy sorprendente que va a ocurrir con esta bestia, y es que va a ser herida mortalmente, pero dice la palabra de Dios que su herida mortal va a ser sanada. Va a ser un evento tan sorprendente que el mundo entero se va a rendir a los pies de la bestia, y no solamente de ella, sino del dragón que le está dando la autoridad. Algunos piensan que así como en el pasado el imperio romano fue herido mortalmente y quedó extinto ese imperio, una vez más aquí en el período de la gran tribulación, allí el anticristo o aquel cuerno pequeño profetizado por Daniel va a tener una lucha interna donde va a derribar 3 reyes. Pero en ese proceso él va a ser herido mortalmente. Hubo un momento en la historia cuando un emperador llamado Nerón hizo creer a la sociedad que él había fallecido, por allá en el año 68 después de Cristo. Y fue muy sorprendente verlo nuevamente con vida. Él intentó hacerle creer a las personas que él había muerto y luego había aparecido. Bueno, algo similar va a ocurrir en la gran tribulación. Aquel hombre va a ser herido de alguna manera, una de sus cabezas va a ser herida mortalmente. Recuerde que él va a tener el control de varios gobiernos. En la actualidad, amados hermanos y hermanas, el extinto imperio romano se ha concentrado con un nuevo nombre y usted lo conoce como la Unión Europea. Si notan, amados hermanos, que una de las características que tiene esta bestia es la capacidad de hablar grandes cosas, tiene la capacidad de poder comunicarse, habla y continuamente habla blasfemias. ¿Pero contra quién va a hablar blasfemias? Bueno, va a hablar blasfemias contra Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que él se va a levantar contra todo lo que se llame Dios. Aquel hombre al principio va a mostrar una apariencia de tranquilidad, según la palabra de Dios, y el profeta Daniel en el capítulo 9, recibiendo la revelación, dice que él va a hacer un pacto con muchos. Él va a hacer un pacto y va a tratar de traer la paz a la tierra de Israel y a las naciones árabes y a todo el mundo entero. Va a intentar mostrarse como una apariencia de tranquilidad, pero luego, después de unos años, a los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, él va a mostrar su verdadera personalidad. Él va a mostrar verdaderamente quién es, y es allí donde el mundo va a conocerle realmente a aquel hombre. Aquel hombre va a levantarse contra toda religión, no solamente contra el cristianismo, no, contra todo lo que se llame Dios. Aquel ser va a establecer un gobierno y va a establecer que a él solamente se le debe adorar. Aquel hombre será un talentoso orador, un genio intelectual, poseerá un gran encanto y carisma y tendrá un inmenso poder para el liderazgo. De esta manera podrá arrastrar a mucha gente y que crean lo que él está proclamando. Va a ser tiempos muy duros en la gran tribulación, donde él va a tener el poder y el control absoluto, no solamente sobre la religión, sobre la economía, sino sobre todas las cosas. En la historia se han levantado muchos hombres con características similares a lo que será el anticristo. En el pasado tenemos un hombre llamado Antíoco Epífanes en el año 165 a.C. Él se levantó allí para profanar el templo, para dedicarse a perseguir a los judíos. Luego, recientemente tenemos en la historia, en el año 1942 aproximadamente, aquel hombre conocido en la historia como Adolfo Hitler, un hombre que quería literalmente gobernar el mundo. Sin duda alguna, apreciados hermanos, en la gran tribulación, la persecución contra los creyentes de aquel tiempo y contra el pueblo de Dios, Israel, va a ser algo que usted y yo nunca nos vamos a poder imaginar. Va a ser algo sorprendente, al punto que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 24 que cuando veáis
en el templo, allí la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. El que le entienda, y dice la palabra de Dios, que huyan a todo lugar porque la gran tribulación ha comenzado. Recuerden que esto va a ser a la mitad de lo que se le conoce como los 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio es aparente paz. Luego los 3 últimos años y medio va a ser persecución. La palabra de Dios nos dice aquí en Apocalipsis 13 cuánto va a durar. Dice 42 meses. ¿Y qué quiere decir los 42 meses? 3 años y medio, donde la persecución va a arreciarse contra todo aquello que proclame un Dios que no sea el anticristo. Luego, a partir del versículo número 11 en adelante hasta el versículo número 17, encontramos el surgimiento de una segunda bestia, con características muy similares a la primera. Sin embargo, esta bestia se diferencia de que es religiosa. Tiene cuernos como de cordero. Aquí esta bestia le enseña la palabra de Dios que va a tratar de engañar de forma religiosa. La primera bestia tiene una autoridad política, sin duda alguna, una autoridad política y social, aunque va a gobernar, aunque va a tratar de que la gente pueda adorarle exclusivamente a él, aunque va a tratar de controlar aún las creencias en el mundo. Esta segunda bestia se va a encargar de que la gente lo vea a él, a la primera bestia, como que él tiene la razón. La segunda bestia surge de la tierra y la primera bestia surge del mar, de las naciones gentiles. Pero esta segunda bestia, dice la palabra de Dios, que surge de la tierra. A mi parecer, cuando la palabra de Dios hace una clara diferencia acá, que surge de la tierra, es que va a surgir de la nación de Israel. ¿Por qué digo esto? Bueno, esta bestia tiene cuernos como de cordero, dice la palabra de Dios, pero habla como dragón. Esta bestia va a intentar usurpar el lugar del Mesías. Va a hacer señales para que la gente crea. En el capítulo número 11 nosotros habíamos estudiado lo que es la aparición de 2 testigos que también van a hacer señales y prodigios. Bueno, esta segunda bestia va a tratar de confundir a la gente diciendo, no, ellos no son los que vienen de parte de Dios, yo soy el que vengo y yo les voy a decir quién es el verdadero Dios, y va a inclinar el corazón de la gente a que se acerque y que se postre ante la primera bestia. Hay un detalle importante que quisiera mencionarles, y es que en este capítulo 13 encontramos a Satanás tratando de imitar a nuestro Dios. ¿Por qué lo decimos? Así como Dios es manifestado o se manifiesta en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esta misma manera Satanás intenta usurpar o imitar lo que es Dios. Él haciéndose pasar como Dios Padre, luego el anticristo como Dios Hijo o el Señor Jesucristo, y el falso profeta como el Espíritu Santo. Exactamente, la imitación de lo que es Dios es la última oportunidad que Satanás sabe que tiene para tratar de usurpar lo que solamente a Dios le corresponde, y es la adoración. Entonces pudiéramos decir que esta bestia viene a traer una falsa o imponer una falsa religiosidad a través de un poder engañoso, y también con la autoridad del dragón. Va a hablar de hecho como dragón. La intención de esta segunda bestia es, como ya lo he dicho, inclinar el corazón de la gente para que pueda adorar a la bestia que estuvo herida y vivió. Se va a hacer una imagen que se cree que se va a colocar allí dentro del templo, allí en Jerusalén. Y esa imagen va a tener la capacidad de hablar. El asombro va a ser algo espectacular. Me imagino las redes sociales tratando de transmitir lo que va a ocurrir en aquel momento. De hecho, aquella imagen va a hablar y va a imponer, porque sabemos que detrás está Satanás, que se adore a la primera bestia, y se va a imponer al punto del que no lo haga va a morir. Además, va a haber un control no solamente político, social, sino económico. La gente no va a poder comprar lo que quiera, la gente no va a poder andar donde quiera. Va a haber un control que precisamente en estos últimos tiempos, y según lo que se tiene planteado más adelante, controles territoriales, hermanos, es una preparación para lo que será en aquel tiempo, en la gran tribulación, el control de la gente, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice allí la palabra de Dios, y no solamente una persona, sino pobres,
ricos, grandes, pequeños, todos se les va a imponer, que se les va a imponer un control. ¿Cuál va a ser el control? Bueno, que en su mano derecha o en la frente tienen que llevar la marca de la bestia, que ha habido discusión a través de la historia, qué es la marca. Nosotros sabemos, hermanos, cómo ha estado avanzando la tecnología. Sin duda alguna va a haber un control que quizás nosotros el día de hoy desconocemos. Muchos hablan de microchip y todo esto, pero la verdad es que con la inteligencia artificial y todo lo que va surgiendo el día de hoy, no sabemos con exactitud qué tipo de marca será lo que va a colocarse en aquel tiempo. Hermanos y hermanas, sin duda, el tiempo está cerca, todo se está preparando. Si usted se da cuenta, el escenario mundial está preparado para recibir aquel ser llamado el anticristo, como la Biblia también lo llama, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el cuerno notable entre los ojos en el Antiguo Testamento, aquel hombre, aquel inicuo que dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él va a venir con poder y señales y prodigios, va a engañar, la segunda bestia, sobre todo la bestia religiosa, va a engañar al mundo para que adore y se postre ante aquella bestia. Ahora, no solamente esto, sino que se le va a imponer controles cambiarios, controles territoriales, se va a colocar controles de todo tipo, religiosos. No va a haber libertad en aquel tiempo. La marca que se le va a colocar, o el número de la marca, es el 666. Mucho se ha especulado con respecto a esto, pero solamente yo puedo decir lo que la Biblia enseña con respecto al número 6. El número 7 es el número de la perfección. El número 666, el engaño total, lo imperfecto. El número 6 en la Biblia nos representa al hombre. El hombre fue creado en el día sexto. Entonces, amados hermanos y hermanas que escuchan este video, que están escuchando, la verdad es que la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero en este capítulo 13, para recapitular, diremos lo siguiente. Encontramos dos bestias, que detrás de ella está Satanás. Aquella bestia, la primera bestia, surge del mar, o sea, de las naciones gentiles, del extinto imperio romano. El cuerno pequeño, que es el cuerno pequeño que en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, dice que va a salir de 10 reyes. Él va a derribar a 3, va a haber un conflicto, va a ser herido, pero va nuevamente a volver al escenario de manera espectacular para el mundo. El mundo se va a asombrar de tal manera que se van a postrar ante ellos, van a rendirle pleitesía, van a tratar de idolatrarlo, no solamente a él, sino que esa bestia va a inclinar el corazón de la gente para que se rebele contra Dios, como ya estamos en este tiempo, hermanos. La cantidad de comentarios de gente que habla en contra de nuestro Dios es impresionante. La gente cada vez más cree que tiene la libertad de poder hablar en contra de nuestro Dios, pero eso va a ocurrir en la gran tribulación. El nombre de nuestro Dios va a ser blasfemado. El mundo está preparándose para cada vez más y más cerrar filas contra nosotros los creyentes. Hermano y hermana, ¿está usted preparado ahorita en este momento? ¿Está preparado para venir al encuentro con tu Dios? El apóstol Pedro nos dice que si nosotros sabemos que todas estas cosas van a ser destruidas, debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. El apóstol Pablo nos decía, renunciando a la impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así culminamos en esta ocasión este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El Señor le bendiga, hermanos, y continuamos adelante. Si no está suscrito, suscríbase al canal para que pueda seguir recibiendo las enseñanzas de este curso que estamos realizando del libro de Apocalipsis y en esta novena clase, esperando que sea de bendición para usted. Que el Señor les bendiga.